Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Yo soy Mauricio Ríos García. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre esto de la moneda común que estarían lanzando los BRICS. Este es el episodio número 74. Esta idea, por cierto, esta moneda común que pretenden lanzar los BRICS, no es nueva, no es novedosa. Vamos a hablar también sobre la moneda en particular que estarían tratando de lanzar entre China y Rusia. El mundo se está poniendo muy nervioso con los anuncios de los últimos días o semanas, ya no solo de China y Rusia, sino del conjunto de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de adoptar e introducir una moneda común en la cual realizarían todas sus transacciones comerciales, tratando de dejar de lado el dólar estadounidense y por tanto tratar de ir reduciendo el poder hegemónico global de los Estados Unidos. La verdad es que esto no tiene nada de conspiranoico. Yo he investigado mucho sobre esto y he escrito también en mi libro La década perdida de Occidente, publicado ya en 2015 en Madrid sobre este asunto. Por cierto, me encantaría publicar una continuación, una segunda parte del libro con todo lo que está pasando ahora mismo. Sería realmente muy pertinente. Ya me voy a sentar a discutirlo con mis excelentes amigos de Unión Editorial en Madrid. Lo que dije ya en ese entonces, en la década perdida de Occidente, es que básicamente si China y Rusia siguen o seguían en ese entonces o desde ese entonces por el camino de acumular cada vez más oro físico en sus bóvedas para respaldar, aunque sea de manera parcial, sus monedas o la moneda común que lanzaran entre ellas, realmente podrían terminar haciéndole daño al dólar. Sin embargo, también ha pasado cierto tiempo desde que dije esto. No quiero decir que he cambiado de postura necesariamente, sino que digamos que he robustecido mi postura al respecto. Vamos a ver, hoy me muestro un poco más escéptico sobre el éxito que pueda alcanzar esta nueva moneda común entre los BRICS, porque para sustituir al dólar como moneda internacional de reserva se necesita bastante más que el hecho de que todo el mundo se ponga de acuerdo en no utilizar el dólar. Estos países primero tendrían que ofrecer todo lo que Estados Unidos ofrece. Tendrían que primero tener la misma capacidad de generar riqueza o incluso más que los propios Estados Unidos. China, para empezar, tendría que ser libre de la cúpula del Partido Comunista Chino y Rusia de la oligarquía y los amigotes de Putin y abrir sus economías al mundo, como mínimo. Esto es así porque yo mismo he aprendido de las propias lecciones que enseño a mis estudiantes. También tengo esa faceta y ahora encuentro un poco más fácil de practicar lo que predico. Y lo que predico es que la economía no se trata sobre cosas materiales, sino sobre acciones e interacciones humanas, de instituciones, de un entorno institucional apropiado para generar riqueza. Y luego recién sobre esas cosas y objetos materiales. En Estados Unidos este entorno está garantizado por esos extraordinarios documentos de los padres fundadores que constituyen el mejor invento del mundo de los últimos 250 años. El mejor invento occidental de los últimos 250 años. Es decir, que proviene de Occidente. Es muy importante remarcar este hecho. Para hacerme entender mejor, no vayamos a la propia Constitución de los Estados Unidos, sino al espíritu con la que fue escrita en aquella época, que es mejor expresado por nadie menos que el señor Adam Smith. ¿Alguien lo conocerá? No pariente probablemente del señor Will Smith. Este libro, o los libros que escribió Adam Smith, se desarrollaron en la misma época de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Adam Smith escribió la teoría de los sentimientos morales, además de la riqueza de las naciones. Considero que la teoría de los sentimientos morales debe ser leído primero, es un libro que debe ser leído primero antes de la riqueza de las naciones para entender mejor cuál es el mensaje de Adam Smith. Probablemente no fue suficientemente claro en la riqueza de las naciones con el mensaje que tenía con la teoría de los sentimientos morales. Vamos. Adam Smith ha sido deliberadamente mal interpretado por sus detractores, que no son pocos, y ha sido más fácil en la medida que nadie ha leído realmente a quien es considerado como el padre de la economía, nadie menos, y del liberalismo clásico, de repente. Smith no ha sido perfecto, ha tenido serios errores como el de la teoría del valor objetivo, por ejemplo, pero algo ha hecho bien, o si algo ha hecho bien ha sido expresar o explicar aquello de lo que se trata la economía realmente.
En otro momento vamos a hablar del Tratado de Economía de Ludwig von Mises, La acción humana, o el ensayo de lo que se ve y lo que no se ve de Frédéric Bastiat. Particularmente la acción humana capta muchísimo más, recoge muchísimo más y termina puliendo todos los errores de la economía clásica o de los teóricos del liberalismo clásico en la acción humana. Lo recomiendo pues enfáticamente, léanse La acción humana. No como una novela, sino que es un libro, es un tratado de más de 1000 páginas que hay que estudiar, desde luego. No leerlo como una novela. Es sumamente interesante, les garantizo que va a ser un viaje intelectual extraordinario. Volviendo al asunto, concretamente lo que Smith dijo no fue que hay una mano invisible que organiza toda la economía como para que 1 millón de personas, por decir algo, tuvieran que comer, sino que hay un proceso de mercado mediante el cual, si cada uno de nosotros perseguimos nuestro propio interés, habrá división del trabajo y especialización, y luego libre intercambio. Finalmente, tendremos que comer. Esa es la combinación de la división del trabajo, el libre comercio y la propiedad privada que permite generar riqueza realmente. No lo que determine tal o cual gobierno nuevamente. La riqueza no se crea ex novo bajo mandatos coactivos, sino más bien bajo un orden espontáneo de respeto y cooperación, fundamentalmente. Más todavía, Smith dice que si observamos a la gente, esto lo dice alguien como Carlos Rodríguez Brown, extraordinario profesor de economía en España, argentino en España, si observamos a la gente se puede notar en ella que siempre quiere mejorar. Todas las personas queremos mejorar nuestra propia condición. Esa es la fuente de la creación de riqueza según Adam Smith y explicada por Carlos Rodríguez Brown. El mercado consiste en servir primero a los demás, en identificar oportunidades para solucionar problemas de gente que uno ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Si yo quiero comer primero, tengo que pensar en cómo ganarme una fuente de ingresos consistente ofreciendo soluciones a los demás, de manera permanente y constante, por supuesto. No solamente una sola vez y de manera fortuita, o relativamente fortuita. Y eso solamente se logra encontrando maneras de servir primero a los demás, en un marco, esto sí, o un juego institucional que se llama el mercado. Esta idea de Smith, Smith la transmitió mejor con una frase muy famosa, probablemente la más famosa de Adam Smith. No es de la benevolencia del carnicero, el panadero y el cervecero de la que esperamos nuestra cena, sino del cuidado que ellos mismos pongan en su propio interés de vender pan, cerveza o carne de buena calidad, porque de otra manera no van a vender nada o nadie les va a comprar nada. La gente no apela a la generosidad de los demás, sino a su propio interés de mejorar. Es decir, no sé si me dejo entender, si no nos gusta el dólar ni Estados Unidos, será pues muy difícil apelar a los bienintencionados actos que puedan tener Putin y Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. Es decir, hay que tener mucho cuidado con no querer al dólar estadounidense. En todo caso, si hay una amenaza real contra Estados Unidos, esa proviene desde el propio corazón de los Estados Unidos. Si yo fuera, por ejemplo, un gran estratega ruso, un espía chino, un conspirador, lo primero que haría es boicotear la moneda estadounidense, primero monopolizando su emisión, y luego la iría depauperando lo más rápido posible. La devaluaría con cualquier motivo, es decir, lo que está haciendo Estados Unidos. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el dólar esté amenazado de muerte por su proceso de devaluación o el proceso de devaluación al que ha sometido al dólar la Reserva Federal. Y otra cosa muy distinta es tratar de desafiar al dólar creando una moneda que trate de competir con ella sin tener todo el andamiaje institucional que la respalda. No es simplemente cosas y objetos materiales que respaldan al dólar, sino todo un andamiaje institucional que garantiza la propiedad privada, entre varias otras cosas, o libre comercio, o que al menos todavía garantiza la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Tratar de crear una moneda para que trate de competir con el dólar estadounidense, incluso si estuviera respaldada en un 100% por oro físico,
o peor aún si estuviera respaldada en un 100% por oro físico, es una pérdida de tiempo y peor aún provocaría serios problemas de balanza de pagos en nuestro propio país, si acaso fuéramos nosotros los que queremos crear esta moneda respaldada al 100% por el oro físico, o si fuéramos Rusia o China, porque la fuga de activos que habría hacia el resto del mundo sería incontenible, quebrarían estos países, por más que sean buenas, por más que tuvieran buenas intenciones de ofrecer una moneda de calidad al público, pues el resto del mundo encontraría la manera de absorber la riqueza, mucha o poca, que tuvieran Rusia y China, encontrando esa moneda respaldada por oro físico. Es decir, no existe ninguna garantía para que se siga protegiendo el oro físico en China y en Rusia. Habría fuga de activos porque estos países no ofrecen seguridad alguna para esos activos, no ofrecen el entorno institucional sobre el cual se ha erigido Estados Unidos, no como una nación poderosa, sino como una sociedad con una capacidad de generar riqueza como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad antes. Los primeros que quieren quedarse con el dinero de la gente son justamente las cúpulas del poder en el Partido Comunista Chino y los amigotes oligarcas de Putin. Es que esto no es un mundo ideal contra otro, sino el second best, si ustedes quieren, second best. Entonces, la única manera real de plantar cara a Estados Unidos es ser mejor que Estados Unidos, compitiendo con las mismas reglas de juego, no tirándole bombas a Estados Unidos. El mundo se está asustando sobre todo por el contexto en el que se hacen estos anuncios. Toda la propaganda y mensajes subliminales de China, Rusia, y me olvidaba, por cierto, y por si fuera poco, de Irán o Arabia Saudita, son altamente eficientes. El éxito de una moneda común de los BRICS y amigos va a estar determinado por el público y no por tal o cual gobierno y el cuerpo tecnocrático que lo acompaña o que le soba la espalda. Estoy diciendo que la moneda va a ser, quien decida que vaya a tener éxito tal o cual moneda es el mercado a fin de cuentas. El mercado, no los políticos, por muy poderosos que fueran. Si no, ya hubiera sucedido. ¿Cuántos enemigos tiene Estados Unidos fuera de Estados Unidos que quisieran ver a Estados Unidos caer? Empezando por la caída del dólar. Esta moneda sí, efectivamente, fastidia a Estados Unidos y mucho, pero le molesta como a cualquiera que no le gustan las cosquillas. Estados Unidos no va a tener su moneda respaldada por oro físico, no tendrá su moneda respaldada por oro físico, pero sí por un entorno institucional extraordinario que garantiza la libertad individual de sus ciudadanos, o al menos todavía. A todo esto, si hay algún experimento al cual temer por su alcance y envergadura, aunque no necesariamente por su éxito, es decir, en el camino a su implementación forzosa pueden terminar rompiendo bastantes cosas, son las CBDC, las Central Bank Digital Currencies. Asunto sobre el que ya hemos hablado antes, por cierto, aunque abundaremos muy probablemente en ello un poco más adelante. Frente a este entuerto, lo atractivo en la inversión en oro físico directamente y además como una parte de todo un otro portafolio de inversión y sí quiero oro físico. ¿Por qué me molestaría en dar toda una vuelta buscando la moneda de los BRICS respaldada en oro físico si yo puedo adquirir directamente oro físico? Si a alguien no le gusta el dólar, pues que busque oro físico, no un renminbi o no sé, un rublo respaldado en oro físico. Es que hay muchísimos más elementos por los cuales el mercado terminaría adoptando otra moneda distinta al dólar como moneda internacional de reserva. Una cosa es moneda de intercambio comercial y otra cosa es moneda internacional de reserva. Son dos cosas radicalmente distintas. En suma, y para no extenderme mucho más sobre este asunto, pero creo que la postura ha quedado suficientemente clara. Un inversor internacional con un enfoque idealmente interpretativo liberal, que esté interesado en las oportunidades de inversión en países y empresas que respeten aquel entorno institucional del que hablaba Adam Smith y sobre el que los padres fundadores se encargaron de erigir un nuevo país, el más exitoso a la fecha, tiene que permanecer vigilante sobre los ataques de quienes no comparten esos valores, justamente de países como Irán, Rusia, China y ahora incluso Brasil. Bueno, en fin, pero tampoco tienen que vivir pendientes de la propaganda que busca desafiar sus propias convicciones.
Honestamente, yo soy muy escéptico respecto de qué es lo que vaya a suceder con una moneda de los BRICS, e incluso más amigos, incluso si esta estuviera no solo parcialmente respaldada por oro físico, sino 100% respaldada por oro físico. Es que es una broma. Lo que sí hace mal a Estados Unidos es deshacerse de todo el oro físico que ha podido durante los últimos años, mientras al mismo tiempo Rusia y China y la India compraban y siguen comprando oro físico a lo loco. Soy altamente escéptico, sí. Esto va a provocar inestabilidad en el entorno internacional, por supuesto, pero al mismo tiempo digo, soy escéptico porque no es la primera vez que se intentan estas cosas. Y estas noticias o estos anuncios no son nuevos tampoco. Acuérdense que les decía que yo ya había visto venir esto, al menos en 2015, cuando había escrito La década perdida de Occidente. Era mucho más pesimista respecto a Estados Unidos en ese entonces que ahora. Ahora entiendo un poco más de qué se trata todo este respaldo institucional que tienen las monedas o que tendrían que tener otros países para siquiera pensar en plantarle cara a Estados Unidos, empezando por provocar la caída del dólar estadounidense. Yo estaría más preocupado por la Reserva Federal respecto si el futuro del dólar está cantado o no, que respecto a lo que puedan hacer países como Irán o la misma China o Rusia, o todos en conjunto, el resto del mundo en conjunto. Insisto en decir, una cosa es una moneda de intercambio comercial internacional y otra cosa es una moneda internacional de reserva. En fin, hasta aquí por ahora. Les prometo que vamos a seguir hablando de estos asuntos, sobre todo de la CBDC, porque al menos en la eurozona, el Banco Central Europeo parece que está avanzando más rápido incluso que China en su implementación. Así que probablemente haya noticias pronto. De hecho, Christine Lagarde dijo que, no estoy seguro si ya para octubre o agosto, ya no estoy seguro, les mentiría, que tienen listos los principales programas piloto para poder aplicar ya casi prácticamente de lleno a esta moneda, la CBDC, que no estoy seguro cómo se llamaría en el caso europeo, por cierto. En fin, no los confundo más, no abundo más en la materia. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, por cierto, por seguirme, por mandarme sus saludos. No olviden darle like, comentar, compartir estos episodios con sus amigos. Y, por cierto, lamentablemente me resisto a seguir hablando o a hablar alguna vez, a dedicarle más de 1 o 2 episodios de los que he dedicado hasta el momento al caso particular de Bolivia. Ese lo guardo exclusivamente y bajo 8 llaves para mis clientes más leales. Encantado de poder hacerlo en todo caso, pero no puedo regalar mi trabajo, de eso se trata. Me niego a hablar de Bolivia a pesar de que haya muchísimo por hablar de la materia. Mi objetivo no es ser famoso por medio por medio de temas que están de moda, ¿sí? En fin, estoy seguro que van a entender. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo episodio.